padre Edwin se iba de acá, de esta parroquia. ¿Se recuerdan de esa vez, hermanos? Sí. Y en ese momento ustedes, ¿qué es lo que surgió en ustedes? ¿Qué surgió? ¿Quién es el que va a venir, no? Sí. ¿Qué tipo de cura va a venir después del padre Edwin, que ha estado mucho tiempo acá trabajando con nosotros? No sabemos quién será, ni le conocemos, y comenzaron a surgir aquellas dudas, ¿sí o no? Sí. Aquellas dudas que de una u otra manera tú y yo comenzamos a decir, ¿será o no será? ¿Será joven o será viejo? ¿O es un cura que realmente va a venir a superar o no a superar las cosas que el Padre hizo? Y comienza lo que es la duda, ¿no? Comienza a imaginarse, y de repente ya comienzan algunos a estipular y a hacer objeciones, y dicen, no, el Padre que va a venir es de una parroquia de allá, casi de la zona digamos, de la playa, ¿no? Y comenzó en ustedes mismos a crearse una gran duda, y decían, pero ¿cómo será? ¿Viene de El Salvador o no sabían ni la nacionalidad? Y comenzaron a decir algunas cosas cada uno de ustedes y a pensar cómo podría ser ese nuevo cura que venía. Algunos decían, imaginaban que iba a ser una persona que realmente iba a venir con una barba larga, ¿no? Viejo, bueno, con un candado para más moderno, ¿no? Y prácticamente viene un sacerdote que apenas tiene 8 años de haber sido ordenado, prácticamente 9, que ni tiene barba larga, ni es viejo. Bueno, yo me considero joven todavía, no sé ustedes, pero ni es viejo, y viene a regañarlos, viene a decirles las verdades que tal vez en un momento determinado nunca fueron cuestionados ustedes por ninguna otra persona, por ningún ministro, por ningún hermano de la comunidad. Y viene alguien que realmente viene a tocar una parte de sus vidas, porque sinceramente cada uno de nosotros como curas somos diferentes en el modo de actuar y el modo de ejercer el ministerio. Y es lo mismo como sucedió también con el pueblo de Israel. Ellos pensaban cómo iba a ser el Mesías, lo fabricaban y decían, es que el Mesías va a venir y va a ser un rey. Como estábamos ensayando con los niños, que en un momento determinado ustedes van a presenciar ese show, que va a ser más que todo el drama que se va a hacer el próximo domingo de hoy en 8 a las 8 de la noche. Están invitados, hermanos. Va a ser muy especial esa celebración de la pastorela. Entonces, los niños ahí también dan a conocer esas expresiones que decían en las Escrituras. Será un rey poderoso, un rey que va a venir a dominar todas aquellas naciones que han esclavizado al pueblo de Israel. Es el Mesías, y ese Mesías va a venir con una gran armadura y traerá verdaderamente, como dicen por ahí, el mismo, en este caso, como no sé si se me fue se apagó esto, ¿verdad? Bueno, pero ya veremos cómo se puede arreglar. ¿Me oyen allá en el fondo? Ah, bueno, si no voy a gritar. Como les decía, el pueblo de Israel estaba en esa misma expectativa que ustedes en un momento determinado estuvieron. ¿Alguien me puede cambiar las baterías, por favor? ¿Por qué razón? Porque ellos esperaban a un Mesías que iba a venir a salvarlos, pero a salvarlos en una manera de guerra, en una manera violenta, en una manera que de una u otra forma, en los términos militares, el que iba a venir iba a ser un guerrero, alguien que iba a venir a destruir todas aquellas naciones que en generaciones y siglos habían destruido a Israel, lo habían hecho esclavo, y que realmente no habían tenido ni la oportunidad de poder defenderse y habían sido desterrados de su tierra. Iba a venir un rey que de una u otra manera
iba a hacer la diferencia a nivel de guerra. Y es por eso que así como estaba la misma realidad habían grupos en el pueblo de Israel que eran de esa ideología, así como a los celotes, como decía, como podríamos nosotros descifrar los grupos de guerra que eran grupos revolucionarios. Los celotes, que en ese caso estaba incluido aquella misma historia que ustedes ya la conocen, que es ese personaje de Barrabás, como le decían, y él en este caso comenzó a demostrar de que el Mesías iba a venir de esa forma, con violencia, iba a venir de una manera que en cierta forma también iba a destruir a aquellos que eran los enemigos, los de Roma, aquellos que estaban esclavizando y que estaban estropeando al pueblo de Israel con los impuestos, y les robaban sus pertenencias, los extropiaban y les decían: en nombre del César ustedes tienen que hacer esto y esto, y se tienen que someter, si no pena de muerte. Así era la realidad que vivía Israel. Por eso Israel estaba con esa ansia de que viniera el Mesías, a nivel militar, a nivel revolucionario. Iba a venir un rey que iba a venir con un caballo blanco y con una armadura en la cual verdaderamente todo aquel que de una u otra forma se acercara a él era para tenerle miedo. Era una persona de una buena estatura como Goliat. Así se imaginaban al Mesías de Dios los de ese tiempo, las personas que pensaban a nivel de guerra y de violencia, y que iba a venir a destruir los enemigos de Israel. Esta realidad es lo que pensaban aquellos que vivían en el pueblo de Israel, porque ya necesitaban a alguien que los salvara a nivel de guerra, a nivel de material, podríamos decirlo así. Pero había otro grupo que no pensaba de esa manera. El Mesías, decían, por ejemplo, los sacerdotes y los letrados y los escribas decían: va a venir, pero es un sacerdote que va a verdaderamente hacer la diferencia a nivel de la liturgia del pueblo, y le va a demostrar a este pueblo sin Dios, que ellos se sentían los más creyentes y al pueblo lo excluían porque decían de que realmente ellos eran unas personas analfabetas, que no conocían la ley ni los profetas, y decían: a estos va a venir a poner orden, en este caso orden a nivel de que va a darle a conocer al pueblo de Israel de que devuelva su fe. A nivel espiritual, los sacerdotes decían: iba a ser un sacerdote que de una u otra forma iba a cambiar las realidades que en ese tiempo se habían vuelto tensas y que algunos habían ya perdido la esperanza del Mesías, y por eso decían de que realmente ya iba a venir alguien que iba a darle cumplimiento a la ley. Cumplimiento a la ley y los profetas, porque tanto la ley y los profetas eran parte de la vida espiritual y social de Israel, y que iba a venir a cumplir todo. Por esa razón, el pueblo de Israel da a conocer esa realidad a nivel de los sacerdotes, que iba a venir alguien que de una u otra forma venía a hacer la diferencia, y que nadie lo iba a destruir en el sentido a nivel de fe, porque iba a venir de parte del Señor. Y así podríamos descifrar otros grupos que pensaban de una manera diferente. Por ejemplo, la gente sencilla decía: iba a venir el pastor de Israel, iba a venir a recoger a sus ovejas. El pastor de Israel era en el sentido de que iba a venir por los pobres. Los pobres pensaban de que el mismo Mesías iba a venir por los pobres, y lo descifraban de una manera, como podríamos decirlo, y es lo que realmente a veces pasa en nuestra realidad, lo descifraban como una persona poderosa. Ahora bien, ¿por qué les hablo de esta manera? Porque según la mentalidad del pueblo de Israel, era alguien que iba a venir a hacer la diferencia. Pero hay una realidad que el pueblo de Israel olvidó, y es que el Mesías iba a venir de una manera silenciosa. Decían los mismos sacerdotes y letrados: ese no va a tener origen, no vamos a saber de dónde viene el Mesías.
y va a desaparecer así de la nada, como dice la misma escritura en el Génesis con el sacerdote Melquisedec, que apareció y desapareció de la nada. Se comparaba al mismo Jesús, al mismo Mesías de esa manera. Los mismos, por esa razón viene la realidad del Evangelio, que preguntan de que iba a venir el Elías. Los mismos sacerdotes decían, iba a venir Elías iba a ser verdaderamente como el que iba a cumplir todas las cosas. Por eso hablan de Elías. Pero les dice Jesús, pero si Elías ya vino y se dio a conocer por medio de Juan. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el Mesías real, es una persona que tiene un origen, que es de una familia pobre, de una familia de Nazaret, y nace en un lugar, el Mesías nace en un lugar en el cual es un pueblo despreciado por Israel. Nazaret, Galilea en sí, en la región de Galilea, era un lugar despreciable por los judíos. ¿Por qué razón? Porque en Galilea había mucho comercio, y los mismos galileos se habían mezclado con los extranjeros, y por eso decía uno de los pasajes, decía, cuando hablaban y comentaban de que había venido el Mesías de Dios y que era por parte de Jesús, decían los judíos, en especial los fariseos, decían, pero qué bueno puede salir de Galilea, de Nazaret. Qué bueno puede salirse, ahí solamente puede haber gente que no es de raza pura, dicen los mismos judíos. Por esa razón viene en una manera contraria a lo que se pensaba. El Mesías viene a dar a conocer en la persona de Cristo de una manera contraria a lo que los mismos judíos pensaban. Viene, y si hacemos características de Jesús, Él viene, y Él no viene verdaderamente por los puros, Él viene por los pecadores. Se relaciona con los más las autoridades o los personajes del pueblo, las autoridades, aquellas que realmente la gente los consideraba despreciables porque eran los cobradores de impuestos, aquellos que en cierta forma la gente los despreciaba hasta con la vista. Eran personas que de una u otra forma Jesús viene por ellos, porque Él viene por los pecadores, Él viene por los sanos, Él no viene por los puros, porque esa es la realidad de la anécdota que habla de la oveja descarriada, que habla de las 100 y de las 100 ovejas, la 99 y la número 100 que busca el mismo pastor. Esa realidad es la que viene a dar a conocer Jesús. Yo vengo por los pecadores, yo vengo porque realmente quiero darle esperanza al mundo. Ahora bien, si describimos más a Jesús, la gente pensaba de que en Jesús no se cumplía lo que realmente se pensaba. Por eso los judíos todavía siguen esperando al Mesías, porque el Mesías tiene que venir como ellos lo pensaban. El Mesías todavía lo espera. Nosotros sabemos que en Jesús ya vino el Mesías. Ahora bien, entra Jesús en un burro, no entra en un caballo blanco con armadura ni nada por el estilo. Y peor de las realidades, por eso para los judíos, de que Jesús lo haya crucificado y que no haya sido el que traiga la violencia, sino que la paz y la compasión, para ellos es un escándalo. Por eso el mismo Pablo va a decir en sus cartas, para los griegos es una locura, para los judíos es un escándalo de que Jesús haya muerto en una cruz. ¿Cómo puede ser de que un Mesías muera en una cruz? ¿Cómo puede ser si Él nos viene a salvar? No es que en realidad Él viene a morir por nosotros, porque Israel nunca entendió cuál fue la realidad y la misión de Jesús en las altas autoridades en especial. Ahora bien, Jesús vino a predicar, Jesús vino a darles a entender, pero todavía el pueblo de Israel no lo entendió la misión de Jesús. Por eso esta realidad se da a conocer de una forma confusa. El Señor puede venir de una manera silenciosa, puede venir en lo más sencillo de la vida para ti, puede manifestarse en lo más simple de la vida, puede venir por medio de una persona que realmente
ni tú sabes de que realmente ahí está la presencia de Dios y viene a anunciarte una buena nueva, un nuevo comienzo, una nueva realidad. Esa es la experiencia que nosotros debemos de tener con fe, pero eso es lo que nos hace falta. Porque si ustedes se recuerdan, parece que el mismo coro una vez cantó esa canción que me gusta tanto, y es que hay veces de que la alabanza dice: con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está y su nombre es el Señor. Y comienza a narrar verdaderamente cómo es la realidad de la presencia de Dios. Su nombre es el Señor y está desnudo y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasar de largo, dice, y ahí dice todo lo que tiene que decir, lo que es el canto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de que Dios se manifieste de una manera estrepitante, de una manera en la cual tire fuego y azufre en aquellos enemigos, por ejemplo, que venga y que traiga un gran espectáculo, que Dios venga y se manifieste de una manera que Jesús nunca dio a conocer, de que la realidad de su presencia fuera estrepitante. Dio a conocer de que el poder de Dios se manifieste en lo más sencillo de la vida, en lo más simple de la realidad. Por eso tienes que saber de que hay veces Dios se manifiesta hasta en lo que menos piensas tú, en la manera más silenciosa. Jesús se da a conocer. Jesús viene a tu vida, y viene de una manera inesperada, y viene sin que tú te des cuenta de que está contigo. Él está contigo todo el tiempo. Él se manifiesta de una manera simple. ¿Lo sientes? Eso solamente lo puedes sentir si tienes fe. Solamente la persona que tiene fe se da cuenta de que Dios no le abandona. Dios está con ella todo el tiempo y se manifiesta en lo más sencillo de la vida. Por esa razón, no esperemos más señales, no esperemos grandes profetas, no esperemos grandes predicadores. Hay veces de que hasta nuestros propios hijos nos evangelizan. Hay veces que nuestros propios hermanos nos evangelizan, y nosotros todavía, porque nos hace falta un poquito de fe, no entendemos de que por medio de esas palabras el Espíritu de Dios se manifiesta en esas personas. Hay veces de que realmente nosotros podemos dar a conocer lo no planeado de la vida. Se manifiesta Dios en las palabras, en el consuelo, en aquello que de una u otra manera tú hay veces piensas de que es despreciable y es insignificante. Yo el domingo pasado tuve una bendición de una casa y me fui a visitar la casa y encontré a la familia y comenzamos a compartir. Habían otros visitantes, que habían llegado, otros hermanos ahí a compartir con la familia, y bueno, comenzamos a hablar de tantas cosas, ¿no? Entonces, lo bonito es, y lo llamativo de esta realidad es lo siguiente: que cuando yo me siento, comienzo a hablarles de lo ordinario de la vida, pero de repente me doy cuenta que les estoy predicando. Les estoy predicando y les estoy dando a conocer cómo hay cosas en la vida y en la vida ordinaria en la cual vivimos, que nosotros estamos avalanchándonos al desenfreno, al consumismo, a la realidad misma del enfriamiento de fe, a las responsabilidades familiares. En un momento determinado nos emocionamos tanto de que ya no queríamos parar, pero les dije yo tengo que ir a descansar, y ustedes pues no me van a levantar temprano, así es que tengo que irme temprano, hermanos. Entonces, qué bonito cuando en realidad el mismo Espíritu lo toma a uno y comienza a hablar con las personas, con aquellos que de una u otra forma no esperaban a alguien que llegara de esa manera a compartir con nosotros, pero que el Señor se manifestó con las palabras y con aquello que nunca nos habían dicho, y que tal vez nosotros lo sabíamos, pero nadie nos lo había recordado. Algo que en cierta forma Dios se manifiesta en las cosas más simples de la vida, en las personas que menos pensamos de que nos pueden decir una palabra de aliento o de orientación o de predicación. Por esa razón, queridos hermanos,
no busquemos más señales. Decía San Juan Pablo II en su mismo ministerio papal en su tiempo, decía: el cristiano del siglo XXI tiene que ser un cristiano contemplativo. ¿Por qué razón? Porque debe de contemplar la realidad, debe de interpretar los signos de los tiempos. Estamos en esa realidad en la cual, por eso hay veces nosotros estamos lejos de poder entender la palabra de Dios, porque estamos lejos también de nuestra propia realidad de fe. Estamos fríos, estamos de una u otra forma muy tibios, y cuando queremos que realmente Dios nos haga el milagro, queremos que lo haga ya, y si es posible que realmente lo manifieste de una manera en la cual yo pueda volar yo solo por mí mismo, o que yo pueda tener una señal estrepitante en la vida para poder tener ese milagro o algo por el estilo. No, hermanos, Dios se manifiesta en lo más silencioso de la vida, en lo más sencillo, en lo que realmente a veces nosotros pensamos. Solo hay que pedirle con fe, solo hay que tener fe en Él. Por esa razón María nos ayuda en cada Eucaristía a que nosotros nos acerquemos a Jesús, y que con fe podamos dar a entender de que realmente podemos gozar de las maravillas y de las bendiciones que ella misma recibió de Jesús. Por esa razón, ustedes hay veces de una u otra forma experimentan las bendiciones de Dios por medio de la intercesión de María. Tantas personas han recibido sanación, han hecho sacrificios, han orado por medio de la intercesión de nuestra Madre de Guadalupe, y han recibido sanación, han recibido paz, han recibido amor, han recibido tantas cosas, porque el poderoso acción intercesor de María nos lleva a dar a conocer de que la presencia de Jesús se hace de una manera inesperada y desacreditada. Ave María Purísima.